Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Espero que tu copyright listos porque hoy tenemos una bomba. Su como lo leyeron en el título. Rense porque vamos a hablar de un reencuentro que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, Kajiate y Ulusoy y Serini y Sarikaya. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, crecimos suspirando con su kumica en Medcecir. Yaman y Mira, esa pareja que nos robó superíndice 3 el aliento, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos tuvo al borde del asiento con cada caputuro. Y bueno, después copyright ese de aún más menos os de rumores, especulaciones y de verlos tomar caminos separados, parece que el destino, o quizú, ese una buena dosis de nostalgia, los ha vuelto a unir. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a planear una segunda boda para ellos, quiero pedirles algo súper importante, si son nuevos por AQU. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para Mu. Ahora vamos directo al grano. La pregunta que todos se estuvieron haciendo, copyright pasando entre Kajiate y Serini? ¿Será una simple coincidencia? ¿Una reunión superíndice 3N de amigos? ¿O será que el amor en el aire y estamos a punto de presenciar el renacimiento de una de las parejas queridas de Turquía? Todo comenzó superíndice 3 hace unos días, cuando empezaron a circular unas fotos que, debo decir, me dejaron con la boca abierta. Estas fotos, tomadas supuestamente en una cita secreta, como lo hemos titulado, los muestran compartiendo una cena en un restaurante bastante discreto, alejado del bullicio de Estambul. ¡Ojo! No es cualquier restaurante, es un lugar conocido por su ambiente romántico y por ser frecuentado por celebridades que buscan un poco de privacidad. Las imágenes no son de la mejor calidad, admito, pero se puede apreciar claramente que son ellos. Kajiate con su barba que lo hace ver a UNMUND irresistible y Serini, con su sonrisa que ilumina cualquier lugar. Estuvieron sentados uno frente al otro, conversando animadamente, riendo. Riendo. Algo que, seamos sinceros, no veamos en público desde hace mucho tiempo. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo obtuvimos estas fotos? Bueno, digamos que tenemos nuestros contactos. Y que estos contactos tienen otros contactos. Y que alguien muy amablemente nos hizo llegar este material exclusivo. Gracias fuente ANU superíndice 3 Nima. Tu contribución superíndice 3N a la felicidad de esta comunidad es incalculable. Ahora bien, es importante aclarar que no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Sus representantes se han mantenido ermu copyright ticos, sin negar ni confirmar la información superíndice 3N. Lo cual, para ser honesta, solo alimenta a UNMUND los rumores. Porque si no fuera nada, ¿por qué copyright no salir a desmentirlo? ¿Por qué copyright tanto misterio? Y aquí es donde empieza la parte jugosa, la parte donde podemos empezar a especular y a teorizar. ¿Qué copyright pudo haberlos reunido después copyright ese de tanto tiempo? ¿Será que estuvieron trabajando en algún proyecto juntos? ¿Quizú ese una película? ¿Una serie? Imagúnense. Kajiate y Serini nuevamente en pantalla interpretando a una pareja. Será uno con diéresis copyright sito asegurado. Otra teoría que circula es que simplemente se reencontraron como amigos. Después copyright ese de todo compartieron una etapa muy importante de sus vidas, una etapa que los catapultó superíndice 3 a la fama y que los unió superíndice 3 de una manera muy especial. Es posible que después copyright ese de aún más menos os de estar alejados, hayan sentido la necesidad de reconectar, de recordar viejos tiempos y de ponerse al dúa. Pero, seamos sinceros, la teoría que nos gusta a todos es la del romance. La idea de que Kajiate y Serini puedan estar dándole una segunda oportunidad al amor es simplemente irresistible. Recordemos que durante su relación superíndice 3N, eran una de las parejas queridas y admiradas del paus. Su química era innegable, su amor se sentía genuino. Y aunque las cosas no funcionaron en ese momento, ¿Q copyright N dice que no pueden funcionar ahora? Además hay que tener en cuenta que ambos han estado solteros durante un tiempo. Kajiate ha estado enfocado en su carrera como actor,
protagonizando series de U con diéresis copyright cito como El Protector, y Jessie y Luparra Foam. Serine por su parte ha triunfado en el mundo de la moda y la publicidad, además de seguir actuando en proyectos interesantes. Kizu vs Despu copyright ese de haber vivido sus propias experiencias y de haber madurado como personas, es tu copyright en el listos para volver a estar juntos. Y no olvidemos un detalle importante, hace poco Serine y hablu Superíndice 3 en una entrevista sobre lo importante que fue Kaji Atei en su vida y sobre el cariu más menos o que a UN le tiene. Dijo que siempre lo recordaru con mucho afecto y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Ojo au. Palabras muy significativas. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos la certeza de lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Pero lo que sabemos es que estas fotos han generado una gran expectación Superíndice 3N y que todos estamos ansiosos por saber Moon S. Y hablando de saber Moon S, es tu copyright N muy atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a estar actualizando la información Superíndice 3N a medida que tengamos novedades. También copyright N vamos a estar recopilando sus comentarios y opiniones, a su que no duden en compartir lo que piensan en la sección Superíndice 3N de comentarios. Además quiero invitarlos a que revisen nuestros vídeos anteriores, donde encontrar Moon S chismes, dramas y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Tenemos contenido para todos los gustos, a su que estoy segura de que encontrar algo que les encante. Y ahora, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, Kaji Atei Ulusoy y Serine y Sarikaya fueron vistos en una cena secreta en un restaurante romántico de Estambul. Las fotos han generado rumores de un posible reencuentro amoroso. Sus representantes no han negado ni confirmado la información Superíndice 3N. Y todos nosotros estamos esperando con ansias Moon S noticias sobre esta pareja que tanto queremos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios sobre copyright les pareció Superíndice 3 la cita secreta entre los actores, qué tipo de relación creen que tienen, si existe la posibilidad de una reconciliación amorosa o se trata solo de una amistad. Me encanta leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de esta bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Muchos besos y abrazos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay Moon S tela que cortar. Porque este reencuentro, mis amores, no es solo una simple cita o una reunión Superíndice 3N casual. No, no, no. Aquí hay mucho Moon S en juego y vamos a desglosarlo punto por punto, analizando cada detalle y cada posible escenario. Prepárense para sumergirse en el mundo de la farándula turca como nunca antes. Primero vamos a hablar del restaurante. Por copyright, ese lugar en específico. Se llama Luna de Estambul y como les dije antes, es un lugar conocido por su ambiente romántico y discreto. Pero además tiene una vista impresionante al bus Superíndice 3 esforo y una carta exquisita que combina la cocina turca tradicional con toques modernos. Es el lugar perfecto para una cena íntima y especial, ideal para dos personas que quieren reconectar o, que copyright N saber encender la chispa de nuevo. Dicen las malas lenguas que es el lugar favorito de las parejas que buscan reconciliación Superíndice 3N, a su que saquen sus propias conclusiones. Y no solo eso, tenemos ese detalle sobre la noche en cuestión Superíndice 3N. Nuestra fuente Anu Superíndice 3 ni manos con tu Superíndice 3 que Kaji Atei llegó Superíndice 3 primero al restaurante, unos 15 minutos antes de la hora acordada. Estaba vestido de manera informal pero elegante con una camisa blanca, unos pantalones oscuros y una chaqueta de cuero. Se veía relajado y tranquilo pero al mismo tiempo un poco nervioso, como si estuviera esperando a alguien muy importante. ¡Ay, mi corazón Superíndice 3N! Luego llegó Superíndice 3 Serine, radiante como siempre. Llevaba un vestido negro ajustado que realzaba su figura, unos tacones altos y el pelo suelto con ondas suaves. Saludó Superíndice 3 al personal del restaurante con una sonrisa encantadora y se dirigió Superíndice 3 directamente a la mesa donde la esperaba Kaji Atei.
Se dieron un abrazo Zeu, Lido y empezaron a conversar animadamente. Según en nuestra fuente la cena duró superíndice 3 aproximadamente 3 horas. Durante ese tiempo Cajiate y Serinei no pararon de hablar y reír. Compartieron algunos platos, bebieron vino tinto y se miraron a los ojos con mucha intensidad. Uy, uy, uy. Akú huele a romance, mis amores. Pero eso no es todo. Después copyright ese de la cena, salieron juntos del restaurante y se subieron al mismo coche. ¿A du superíndice 3 de fueron? Eso es un misterio que aún estamos tratando de resolver. Pero lo que sabemos es que se fueron juntos y que no se separaron en toda la noche. Ajá. Ahora, vamos a analizar las posibles razones de truc ese de este reencuentro. Como les dije antes, la primera teoría es que estuvieron trabajando en algún proyecto juntos. Desde que terminó superíndice 3, es decir, muchos fans han so más menos dado con volver a verlos en pantalla. Y ahora, con el auge de las series turcas a nivel mundial, es muy probable que alguna productora esté copyright pensando en reunirlos para un nuevo proyecto. Imaginen el revuelo que causará. Será un bombazo a nivel internacional. De hecho, hemos escuchado rumores de que una importante plataforma de streaming estuvo interesada en producir una serie protagonizada por Cajiate y Serinei. Será una historia de amor moderna, llena de drama, pasiu superíndice 3N y giros inesperados. Será un con diéresis copyright sito asegurado. Otra teoría es que simplemente se reencontraron como amigos. Después copyright ese de todo, es decir, fue una experiencia muy importante para ambos, una experiencia que los unió superíndice 3 de una manera muy especial. Es posible que después copyright ese de aún más menos os de estar alejados, hayan sentido la necesidad de reconectar, de recordar viejos tiempos y de ponerse al dúa. Además de ese, ambos son personas muy maduras y profesionales, y es probable que hayan dejado atrás ese cualquier rencor o resentimiento que pudieran haber tenido en el pasado. Pero seamos sinceros, la teoría que ese nos gusta a todos es la del romance. La idea de que Cajiate y Serinei puedan estar dándole una segunda oportunidad al amor es simplemente irresistible. Recordemos que durante su relación superíndice 3N, eran una de las parejas queridas y admiradas del paus. Su química era innegable, su amor se sentía genuino. Y aunque las cosas no funcionaron en ese momento, Q Copyright N dice que no pueden funcionar ahora. Además de ese, hay que tener en cuenta que ambos han estado solteros durante un tiempo. Cajiate ha estado enfocado en su carrera como actor, protagonizando series de con diéresis copyright sito como El Protector, y Jessie y Luparra Foam. Serinei por su parte ha triunfado en el mundo de la moda y la publicidad, además de seguir actuando en proyectos interesantes. Kizu ese después copyright ese de haber vivido sus propias experiencias y de haber madurado como personas, es tu copyright en el listos para volver a estar juntos. El tiempo cura heridas y a veces abre nuevas puertas. Y no olvidemos un detalle importante, hace poco Serinei habló superíndice 3 en una entrevista sobre lo importante que fue Cajiate y en su vida y sobre el cariño más menos o que aún le tiene. Dijo que siempre lo recordará con mucho afecto y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. ¡Ojo au! Palabras muy significativas. Además de ese aún más menos adiu superíndice 3 que no descarta la posibilidad de volver a trabajar con con diéresis copyright L en el futuro. ¿Será una indirecta? Todo apunta a que su. Pero ¿Q copyright dicen sus amigos y familiares sobre este reencuentro? Hemos contactado con algunas personas cercanas a Cajiate y Serinei, y aunque se han mostrado muy cautelosos a la hora de hablar, hemos podido recabar algunas informaciones interesantes. Un amigo cercano a Cajiate y nos contó superíndice 3 que con diéresis copyright L siempre ha tenido un cariño más menos o especial por Serinei. Dijo que la considera una persona muy talentosa, inteligente y divertida, y que siempre la ha admirado mucho. Además de ese aún más menos adiu superíndice 3 que Cajiate y nunca ha olvidado los momentos que pasaron juntos durante mes decir, y que siempre la ha recordado con mucho afecto. Q copyright tierno. Por otro lado, una amiga cercana a Serinei nos dijo que ella siempre ha valorado mucho la relación superíndice 3N que tuvo con Cajiate. Dijo que fue una etapa muy importante en su vida y que aprendió superíndice 3 mucho de con diéresis copyright L, además de ese, aún más menos adiu superíndice 3 que Serinei siempre ha creído que Cajiate es un hombre muy atractivo,
talentoso y encantador. ¡Ay, ay, ay! A Q hay mucho amor en el aire. Pero Q copyright dicen las redes sociales sobre todo esto. Como era de esperar, el reencuentro de Kaji y Serine ha causado un autocopyright-tico revuelo en las redes sociales. Los fans de Medcecir han inundado Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de alegrúa, esperanza y emoción superíndice 3N. Muchos me pidiendo a gritos que vuelvan a estar juntos, tanto en la vida real como en la ficción superíndice 3N. El hashtag #Kaxer ha sido trending topic mundial durante varios días, y los fans han creado miles de memes, collages y vídeos en homenaje a la pareja. Es impresionante el fervor que han despertado. Pero no todos son buenas noticias. También copyright, hay algunos fans que se muestran copyright-ticos y desconfiados. Algunos creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar al buen nuevo proyecto, mientras que otros temen que Kaji y Serine vuelvan a romper y les rompan el corazón superíndice 3N de nuevo. IQ copyright difícil es complacer a todo el mundo. En fin, mis amores, el reencuentro de Kaji y Serine es una bomba que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que ha despertado la ilusión superíndice 3N de miles de fans en todo el mundo. No sabemos qué copyright pasar en el futuro, pero lo que sabemos es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebro superíndice 3N de aquellos que nos encantan: amor, pasión superíndice 3N, drama, intriga y, por supuesto, mucho chisme. Asu que es tu copyright, muy atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a estar actualizando la información superíndice 3N a medida que tengamos novedades. También copyright vamos a estar recopilando sus comentarios y opiniones, asu que no duden en compartir lo que piensan en la sección superíndice 3N de comentarios. Y hablando de saber ese, quiero invitarlos a que revisen nuestros vídeos anteriores, donde encontrar chismes, dramas y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Tenemos contenido para todos los gustos, asu que estoy segura de que encontrar algo que les encante. Y ahora, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, Kaji y Ulusoy y Serine y Sarikaya fueron vistos en una cena secreta en un restaurante romántico de Estambul. Las fotos han generado rumores de un posible reencuentro amoroso. Sus representantes no han negado ni confirmado la información superíndice 3N. Y todos nosotros estamos esperando con ansias noticias sobre esta pareja que tanto queremos. El restaurante se llama Luna de Estambul, y es conocido por ser el favorito de las parejas que buscan reconciliación superíndice 3N. Kaji y llegó superíndice 3 primero y Serine y lo siguió superíndice 3. La cena duró superíndice 3 horas y después copyright, se fueron juntos en el mismo coche. Las redes sociales han estallado con el hashtag #Kaxer. Y nosotros estamos aquí para contarles todo lo que pasa. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios sobre qué copyright les pareció superíndice 3 la cita secreta entre los actores, qué tipo de relación creen que tienen, si existe la posibilidad de una reconciliación amorosa o se trata solo de una amistad. Me encanta leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de esta bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora me despido. Pero no se preocupen, que pronto volveremos con chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Muchos besos y abrazos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao. Y que viva el amor.